grabar. Empezamos, Cisneros. Recuerda la oración para empezar la clase. Padre Celestial, te pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo nos bendigas este día y sobre todo a la humanidad en tiempos difíciles. Amén y amén. Ok. Da tu objetivo y la destreza. Objetivo, dar a conocer una parte sobre lo que sucede en la realidad económica, política y social. Destreza, proponer oportunidades de integración social y laboral a las personas inmigrantes. Las migraciones. Si puedes leer allí, ¿no? Déjame hacerte un poquito más grande la diapositiva. Ya, ahí empezamos. Léelo. Si rastreamos en los orígenes territoriales de las especies, la conclusión a la que llegamos es que nosotros somos inmigrantes o somos descendientes de inmigrantes. En efecto, salvo algunos lugares de África, los demás continentes han sido poblados a partir de alguna migración. El poblamiento planetario. Las primeras migraciones ocurrieron durante el Paleolítico, como los hombres eran recolectadores y cazadores. Emigraban cuando el alimento empezaba a escasearse. Hacia alrededor de 10.000 años, cuando terminaron las glaciaciones, el clima se volvió más templado. Se produjeron las últimas grandes migraciones, ya que el descubrimiento de la agricultura provocó un cambio en la forma de vida. Los hombres se volvieron sedentarios. Muy bien. Migraciones en la antigüedad. Las migraciones consisten en el desplazamiento de la población desde su lugar de origen hacia otro, lo que produce un cambio de residencia habitual, estilo de vida y costumbre en el caso de los seres humanos. La movilidad es una característica propia de los seres humanos, en muchos sentidos. La historia humana es el movimiento de la gente de un lugar a otro, hasta de un continente a otro. Gracias a las migraciones, la humanidad fue conociendo su entorno y se adaptó, lo que provocó cambios en su cuerpo, en su forma de vida y organización. Con el descubrimiento de la agricultura, los grupos humanos fueron haciéndose sedentarios. A medida que la población crecía, necesitaba nuevos territorios donde vivir. Se dieron entonces grandes esfuerzos de colonización por el número cada vez mayor de habitantes, desde 8.000 años antes de Cristo hasta el inicio de la era cristiana. Se cree que la población pasó de 5 millones a 250 millones de habitantes. La mayor parte se movilizó de manera forzada, no por factores de la naturaleza, sino por acción de otros seres humanos. Luego, en 2.000 años de la historia humana, la movilidad de la población ha sido muy importante. Por ejemplo, marcaron la historia del mundo los grandes desplazamientos en Asia, las conquistas del norte de África y la invasión de los europeos del norte al Imperio Romano. Gracias. Ok, voy a afianzar el conocimiento. Bueno, migración es el desplazamiento que se hace de un lugar hacia otro. Y si nos vamos a esas migraciones, podemos irnos a la Biblia, donde cuando se hizo la Torre de Babel y confundieron las lenguas de todos porque todos hablaban el mismo idioma, cada uno, conforme a su idioma, se fue juntando y empezaron a distribuirse por todos los espacios geográficos. Entonces esa es la primera gran migración que encontramos en la antigüedad. Ahora, ¿cómo se llegan todos estos desplazamientos? Si nos vamos a la prehistoria, en el Paleolítico eran nómadas. Y como eran nómadas, ellos andaban recorriendo kilómetros y kilómetros buscando alimentarse, lugares donde vivir.
pero necesariamente era con respecto a la alimentación. De pronto estaban en un sector y ya no había el alimento, debían seguir caminando, ¿verdad?, para subsistir. Y esto empezó a ser el poblamiento planetario. Y en ese entonces eran recolectores, cazadores, vivían a orillas por tiempos de ríos, de mar. Entonces se terminaba el alimento, vámonos a otro lugar, hasta que ya se hicieron los asentamientos con la aparición de la agricultura. También recuerden la era del hielo, por eso es que pasaron de Mongolia, del parte de Asia, a través del estrecho de Bering, y llegan estos pobladores a América, por lo que todavía estaba la era del hielo, pero cuando empieza la desglaciación, por ende el clima ya cambia y ya no se puede hacer lo mismo. Ahora, cuando usted se cambia, emigra de un lugar a otro, usted tiene que adaptarse a ese lugar. Dice que se adaptó su cuerpo, porque si de pronto aquí era clima cálido o clima frío, y usted se iba a un clima caluroso o un clima lluvioso, nosotros como seres humanos debemos adaptarnos, como nos adaptamos en este tiempo a estar encerrados por el coronavirus, y como nos va a tocar adaptarnos, porque sí saben que está la nueva cepa, que es más fuerte que la primera, así que vamos a ver qué se nos viene. Solo Dios sabe. Recuerden que siempre tenemos que estar orando. Dios va a guardar a sus hijos, eso es lo bueno, pero la situación va a empeorar. Como yo les decía hace tiempo y siempre les digo, chicos, las cosas no van a mejorar, las cosas van a empeorar y nosotros nos vamos a tener que adaptar. Y esto pasó cuando se hizo el poblamiento planetario. Las personas que se desplazaban debían adaptarse al clima, al lugar, el espacio geográfico, bueno, todo, relieve, etcétera. Se adaptaba a su cuerpo, su vestimenta, se adaptaba a la manera, los frutos que encontraban allí para comer, luego se adaptaron de cómo cocinarlos, bueno, cuando aparece el fuego, etcétera, etcétera. Y como eran nómadas, se encontraban con personas también que igual que ellos andaban caminando, y también que tenían que adaptarse a esas personas. De pronto ellos llegaron primero y usted tenía que no hacerse el más fuerte, el más bravo, sino que adaptarse a lo que ellos tenían ya como leyes o reglamentos, que lo llamamos actualmente. Y así comenzó a poblarse la Tierra, nuestro planeta bello y hermoso que Dios lo hizo para ser habitado. Cuando ya se vuelven sedentarios y ahora sí ya tienen sus asentamientos propios. Y algo que decía Cisneros es que la movilidad siempre ha existido, aún en la actualidad. Recordemos que hay países en los cuales hay problemas como Siria, países del Medio Oriente, en África, Venezuela en la actualidad. Usted ve a esas personas cómo tienen que estar movilizándose. Son migrantes, tienen que salir de su lugar de origen por cualquier circunstancia, como hablábamos del grupo de Catagua también, y Yepes, si no me equivoco. Ellos también hablaron sobre migración y que, por cierto, les voy a relacionar, les voy a compartir las diapositivas de ellos, que eso fue lo primero que vimos la clase pasada, sobre migración. Y vamos a recordar ese concepto de migración. Es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia, como yo digo, su lugar de origen, y establecerse en otro país, en otra región, en otra ciudad. Yo les ponía mi ejemplo, que yo tuve que salir de Guayaquil y ahora me encuentro aquí en Yaguachi. Yo siempre digo, yo soy extranjera aquí, aunque soy ecuatoriana, pero yo no tengo amigos, yo no tengo familia en este lugar. Sí, toda mi familia, todos están del otro lado, en Guayaquil. Entonces, aquí también yo soy una migrante, digo siempre, una extranjera. Entonces, en sí, la migración es el movimiento de población que se da de un lugar a otro, de un espacio geográfico a otro. Pero ¿para qué se dan estos movimientos? Número uno, la gente sale de su país de origen para un mejor estilo de vida, para no tener ya problemas económicos. Eso es lo número uno, ¿para qué se mueve? Y pues cuando se van a otros países, estos envían las remesas, el dinerito para su familia, para que puedan cumplir esos sueños que antes no los tenían, porque sus países de origen no les dan las garantías. La pobreza es extrema o no hay las fuentes de ingreso, no hay el empleo necesario, entonces ellos tienen que salir a otros países.
Ejemplo de migraciones, le decía la vez pasada, están los de Siria, Afganistán, Venezuela, cuando terminó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los judíos, ¿verdad? Ellos fueron a algunos países como en América, en Estados Unidos están muchos de ellos. Entonces, estos son ejemplos de migraciones que se dan. Y las causas, las recordamos, número uno, esas causas políticas, sociales como la guerra, conflicto, persecución, inseguridad, socioeconómicas, comida, no hay dinero, no hay empleo, no hay nada, causas bélicas por las guerras y las catástrofes naturales. Yo les ponía el ejemplo de Haití, los haitianos han salido porque Haití quedó devastada en un 90 y más del por ciento de todo lo que es su infraestructura, no hay educación, no había servicios básicos, así que los haitianos empezaron a salir de su país de origen. Y cuando hablamos de inundaciones, podemos hablar, hace poco en Centroamérica hay un lugar que se llama, específicamente en Colombia, una isla que se llama La Providencia, que tuvieron que salir todos sus habitantes y ir a la ciudad donde estaban sus familiares en Colombia, porque allí el huracán destruyó todo, no dejó nada. Así que no gracias a estos, ¿no? Sino que debido a esto las personas tuvieron que salir de ese lugar porque allí todo era ruina. Entonces, así se realizan las migraciones, se dan las migraciones por diferentes situaciones, muchas situaciones que nosotros no queremos, pero se dan. Por ejemplo, cuando hubo el terremoto en la provincia de Manabí, muchas personas están viviendo en Guayaquil, otras en Durán y en diferentes partes del Ecuador, porque ya hay todo esto quedó abajo, lo que era muchas casas, y hay personas que hasta ahora no pueden hacer sus reconstrucciones, sus negocios, porque la mayoría fueron negocios, no se pudo rescatar, así que se han ido a casas de familiares o el gobierno también les ha podido ayudar haciéndoles sus casitas, pero en otras regiones, donde ahora se encuentran con sus familiares. Y así se dan las migraciones. Pero siempre es por algún problema. Cuando hay cambios drásticos es porque existe un problema, como el que tenemos en la actualidad y el que ya nos están advirtiendo de la segunda ola de contagio, que es una problemática que nos va a afectar más que la primera vez. Ok, voy a compartirles el texto para el taller, chicos, y ya mismo se los envío. Ok. Vamos a ir a trabajar el taller. Número 1. Ya les comparto un ratito. Yo les mandé una investigación, ¿se acuerdan? Sobre la peste negra que asoló Europa en el siglo XIV. Entonces, con referente a esto vamos a hacer nuestro taller. Maite, ¿qué pudiste tú investigar sobre la peste negra que afectó a Europa en el siglo XIV? Voy a hacer preguntas, así que todos deben de tener su investigación. ¿Por qué se dio? ¿En qué fecha? ¿Hubieron muertes? Muchísimas. ¿Cuántas personas aproximadamente murieron en lo que es la peste negra? En esto se va a fundamentar nuestro taller, en la peste negra. Te escuchamos, Maite. La peste negra o muerte negra se refiere a la pandemia de peste más devastadora de la historia humana, que afectó a Europa en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Es difícil de conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos los calculan entre 75 a 200 millones, equivalente al 30 y 60% de la población de Europa, siendo un tercio una estimación muy optimista. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. Hasta ahí Paredes, hasta ahí. Hasta ahí.
Ok. Vamos a seguir hablando de esa Región de peste Toscana, negra. Italia. Corre el año 1349 y una ¿Alguien que terrible me pueda oscuridad decir está asolando dónde empezó toda Europa. esta peste? Una por una, las principales ciudades, castillos, monasterios, todos los centros de civilización medieval se llenan de cadáveres que son, lo más rápidamente posible, conducidos a las afueras por silenciosos carreteros rumbo a grandes fosas. Bueno, voy a tener que nombrar. Poco a poco, Europa ¿Dónde se está dio despoblando, origen la perdiendo a peste miles de negra? personas cada día. ¿Cuál fue el país de Campesinos, origen? burgueses, sacerdotes, princesas, Laura Aguilar, reyes, Carrión, mueren por igual, Martínez, en Geraldine, medio no de un te creciente veo. temor a la llegada del fin del mundo. País de origen de la Pero, peste ¿de dónde negra. ha salido toda esta destrucción? Hermana, está con el micrófono apagado. Región de Toscana, Italia. Corre el año 1349. Toscana, Italia. Corre el año 1349. Allí. Región de Toscana, Italia. Corre el año 1349 y una terrible oscuridad está asolando toda Europa. Una por una, las principales ciudades, castillos, monasterios, todos los centros de civilización medieval se llenan de cadáveres que son, lo más rápidamente posible, conducidos a las afueras por silenciosos carreteros rumbo a grandes fosas comunes. Poco a poco, Europa se está despoblando, perdiendo a miles de personas cada día. Campesinos, burgueses, sacerdotes, princesas y reyes mueren por igual en medio de un creciente temor a la llegada del fin del mundo. Pero, ¿de dónde ha salido toda esta destrucción? A mediados del siglo XIV, una enfermedad imparable se extendía por Asia Central, dejando tras de sí un rastro de devastación. Los historiadores creen que en 1346 un ejército de tártaros musulmanes que mantenía sitiada la ciudad de Cafa, en Crimea, sufrió varios contagios de la llamada plaga, y esta, a través de las pulgas de las ratas, se abrió paso a los barcos mercantes que se dirigían a los principales puertos europeos. Desde allí, la propagación de la enfermedad se hizo imparable. Es lo que se denomina una pandemia. Hoy sabemos que se trataba de la peste bubónica. Su causante es una bacteria que se transportaba en las pulgas de roedores y de ahí terminaba transmitiéndose a los seres humanos. Factores como la falta de higiene de la población general, que no solía bañarse, el desconocimiento médico del problema y la huida masiva de las ciudades de personas infectadas favorecieron la extensión de la terrible plaga. Los enfermos podían presentar grandes bultos oscuros en la piel, tos sangrienta y dificultades respiratorias. En pocos días morían. Entre 1347 y 1351, Europa perdió a unos 30 millones de personas, cerca de un 60% de su población total. El retroceso era inevitable y afectó a todos los ámbitos, como la literatura y el arte, en los que se puso de moda el tema del poder ilimitado de la muerte. Podemos preguntarnos, ¿dónde habríamos estado a salvo en los tiempos de la peste? No sería fácil evitar a la terrible enfermedad, pero lo cierto es que las montañas y las pequeñas granjas, alejadas de las ciudades y puertos, sufrieron menos casos. Sin embargo, el lugar más seguro aquellos años fue Islandia, a la que no llegó ningún barco europeo en 1349. La peste no fue exclusiva de este tiempo.
ya se había producido antes, en la antigüedad, y continuó haciendo estragos en los siglos posteriores hasta que, finalmente, fue contenida y combatida gracias a los antibióticos en el siglo XX. En la actualidad, la mayor parte del mundo está a salvo de la peste, pero en algunos lugares, como Madagascar, en África, se han producido brotes en fechas tan cercanas como 2017. Por no hablar, claro, de otras enfermedades contagiosas como el ébola, el síndrome respiratorio agudo o la gripe aviar, que hoy en día suponen aún un reto para la comunidad científica. Ok, chicos. Reconocemos ahora sí de dónde partió, de dónde se origina esta peste negra y por qué su nombre, por esas manchas grandes y oscuras, dice que aparecía. Dime, Noles, que tienes levantada la mano. Sí, dice la estudiante Valeria López. No te escucho. ¿Sí me escucha? Sí. Ya, ahí está. Ahora sí. Es que dice la estudiante Valeria López que no puede ingresar y No, que no dice que tengo antes aquí, no podía entrar porque aparentemente tuvo un problema. no me sale aquí que la acepte. Sí, dice que antes tuvo un problema y que no puede. No sale que la acepte. Ya le notifico. Ahí ya Iván. Aldín y Aguilar, Ya voy le a notifico para porque que... no tienen encendida su cámara. Y así me haya escrito presente. Creo que Geraldine está en la cama. Aguilar tampoco aparece aquí. No la veo. Toda la clase está con la cámara apagada. Bueno, chicos, es importante reconocer qué sucedió, qué fue lo que pasó. En 1346 ya dice que aparece. ¿Por qué se da como el fluir del comercio y las batallas, los problemas que se daban? Entonces son uno de estos marineros que le llamamos en la actualidad los que traen esa enfermedad, esta peste, que devastó, porque fueron más de 30 millones de habitantes de Europa. Decía que fue más del 60% de los habitantes europeos, no perdonó ninguna clase social. Atacó desde los reyes, porque hubieron los reyes muertos, la reina, sus nobles, los plebeyos, los granjeros, los comuneros, los campesinos. Esa peste es como el coronavirus, que no está respetando a nadie. Pero lo que decían que los que menos fueron afectados eran los que estaban apartados en lo que es la parte de las afueras de la ciudad, los campesinos, los que se encuentran allá por las montañas. Entonces, ellos fueron los menos afectados. Y en la actualidad vemos que el coronavirus es lo mismo. Y el coronavirus, los menos afectados son las personas que se encuentran alejadas de las ciudades, ni siquiera les ha llegado por allá una gripe. Y las que están en las ciudades son los que siempre están aglomerados. Y esto es lo que están contagiándose más en la actualidad, lo mismo que sucedió por la peste negra, que le decían que eran de las pulgas de la rata, pero ya sabemos que es la peste bubónica, que en sí es de las ratas. Luego, hasta que apareció el medicamento, las cosas todavía dice que se han dado casos allá en África, sí se han dado, hasta yo he escuchado también en parte de acá de América, y cuando hay no hay el cuidado sanitario adecuado y están infectados de ratas. Por eso es que cuando hay muchas ratas en algunas ciudades, lo que hacen es rapidito exterminar esa plaga, porque esa es la que trae la peste bubónica, o antiguamente conocida como la peste negra, que devastó Europa. Los pensadores, toda esta gente que se reunía en Europa, toda esta gente comenzó a morir, y por eso vemos plasmados en el arte europeo en la época medieval. En 1346 específicamente empezó todo esto, que sí salió aún de las fronteras, porque es como la actualidad. Hay personas que ingresan y que salen y van llegando su coronavirus. Mire lo que está pasando en Reino Unido, que está ya confinado este país, pero en Ecuador ya han ingresado gente de ese país. Y no solo en Ecuador, sino
Hay muchos, porque como estamos en fechas de festividad, de Navidad y la celebración del Año Nuevo, la gente ha comenzado a salir. Imagínense, eso fue lo que pasó el año pasado. ¿No le parece algo que se ha repetido? En diciembre del año pasado pasó esto y ahora nuevamente, pero recuerde que la segunda ola es más fuerte que la primera. Así que chicos, a cuidarse. No anden donde hay tanta aglomeración. Mire que el presidente de la República ayer ya habló y las medidas que se van a dar siempre se dan por bienes en nosotros. Ahora, dice que en esta segunda ola los más afectados son los niños. Los niños son los más afectados. Así que si hay niñitos en su casa, no solo los ancianos, sino los niños, hay que cuidarlos de esta segunda ola que va a ser más fuerte que la primera. Ya Reino Unido automáticamente está cerrado por todas partes porque dice que esta ola es tan fuerte que la expansión se ha hecho rápidamente y hay personas que no tienen ningún síntoma y cuando ya caen es para morir. Así que no es por asustarnos, pero debemos cuidarnos. Dios ha prometido estar con nosotros, cuidarnos, pero si estamos en obediencia. Ningún hijo desobediente merece ser premiado. Así que ore al Señor para que guarde su familia, porque las cosas que se vienen no serán tan buenas para nosotros. Pero Dios ha prometido guardar. Bueno, chicos, el taller era de la peste negra. Les estaba compartiendo, déjenme volver a mi texto, para dejarles listo el taller de la clase del día de hoy. Tuve problemas, déjenme ver un ratito, que se me movió allá. Ok, les comparto y cierro la clase para que se vuelvan a conectar. Ya les envío el link. Les envío el link. Esto yo ya les envié sobre la peste negra. Ahora, ¿qué usted va a hacer? Va a ser un organizador gráfico. ¿Qué va a escribir en el organizador gráfico? ¿Qué es la peste? Las causas y las consecuencias. Nada más. ¿Por qué se originó? Y qué la causa y qué fue la consecuencia para esa causa. Y hable rápidamente de lo que es la peste negra. ¿En qué año se dio? Bueno, chicos, ese es el taller, un organizador gráfico sobre lo que se dio en el siglo XIV, específicamente desde 1346. La peste negra, que actualmente ya sabemos que se llama la peste bubónica o la enfermedad infecciosa, la bubónica, que es transmitida por las ratas. Bueno, chicos, voy a cerrar para conectarnos en línea.